Patita Barbieri, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén, equipo de trabajo, audiencia, un gusto dialogar con ustedes. Perdoná que empiece así de esta forma efusiva, ¿viste? Pero Es tu cuando me programa. habla... No, pero cuando hablo de partido, ¿viste? Ya saco eso de periodista y me pongo también en la misma, ¿viste? Y por el ADN que ambos tenemos. Sí. justamente en nuestras venas. Les quiero decir que es mi padrino político. Y gracias a Jorge Buste. Me costó decirlo en aquel momento, pero bueno, es parte de nuestra historia, sí, de la construcción sí, del peronismo, que también se hizo en un mes realmente complicado, que era a mediados de diciembre las elecciones, pero por lógica, Rubén, en un contexto distinto a lo que está atravesando nuestra patria en este tiempo, donde muchos gremios, le decimos a nuestros afiliados cuando nos preguntan con preocupación, pretendiendo que lo de la dirigencia gremial tengamos más certeza, decirle, muchachos, tengan paciencia, confíen en vuestro sindicato, pero acá en esta etapa se trata de llegar vivo al mes de marzo para ver después cómo se desenlaza todo esto que está atravesando la clase trabajadora y también la pequeña y mediana empresa, en definitiva los que generan trabajo, porque nosotros somos aquellos que decimos y practicamos que no hay empresas sin trabajadores y trabajadores sin empresas, Rubén. Es cierto eso, es real. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Y nosotros, desde lo político y después de lo partidario. Mira, en cuanto al partido, lo he manifestado en un comunicado de prensa, porque creo que también la militancia debemos manifestarnos, utilizar los medios de prensa también para llegar a nuestros pares militantes, diciendo que realmente es a destiempo. Venimos 10 años pedaleando el llamado de elección en nuestro partido, hemos atravesado distintas elecciones y donde algunos hemos manifestado ese distanciamiento social entre aquellos que nosotros hemos hecho grandes dirigentes y el grueso de la militancia. Esto también en el partido, Rubén. Recordemos que a partir del 2015 más o menos prácticamente se dejaron de realizar los encuentros, por ejemplo, en la ciudad de Villaguay, la ciudad de los encuentros, donde por ahí se daban esas... Nos deben la autocrítica que prometió Curribarri. Correcto. En su momento quien te habla la manifestó ante Uribarri, Pedrito Báez y otros que eran deudas pendientes y donde habíamos empezado a desmovilizar nuestro partido. Y en Villaguay, ¿qué pasaba, Rubén y audiencia? Nos encontrábamos y estábamos un poco distanciados, nos decíamos algunas cosas y después salíamos abrazados prácticamente juntos. Y lo que nos llevábamos bien, pero tampoco entre una costa y otra de nuestra provincia, y no nos veíamos en forma personal, ese era el momento justamente. Más allá que esas gran asambleas, esos grandes congresos, siempre estaban un poco preacordados, como por ahí sucede en las otras grandes asambleas. Totalmente. Pero bueno, esas fueron cuestiones que se fueron perdiendo gradualmente, si bien debo rescatar con honestidad el esfuerzo que ha hecho José Cáceres en todos tiempos para darle vida al partido, siempre de puertas abiertas, tratando de generar cosas, de invertir en refacciones y demás, pero no alcanza con el esfuerzo suelto de nuestro secretario. Y bueno, y ahora está el llamado a elecciones para el 10 de marzo, con todo un febrero agitado, desde el cierre de padrones, presentación de listas, etcétera, etcétera. Y yo soy de la opinión, y la comparto contigo, Rubén, que este tiempo la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los ciudadanos, de los afiliados a nuestro partido, está más preocupado en el día a día, cómo llega a tener su mesa completa, como corresponde a cada argentino y argentina, si bien no dejo de mirar, porque escucho, porque me han mandado mensajes en este tiempo, que algunos militantes de base dicen, no, ¿cómo vas a opinar esto, Patita? Nosotros queremos que haya elecciones ya. Y yo me permito sugerirle, decir de la experiencia que uno tiene, porque en esto también hay que amalgamar un poco el pensamiento de los mayores y de la juventud, de su realidad y de nuestra experiencia, ¿verdad? Que va a ser generalmente para que nos terminemos peleando por las básicas, porque generalmente, y más con caso de tiempo y con otras prioridades, por ahí los acuerdos en el Consejo Provincial y
te diría que casi en parte la departamental son acuerdos más de cúpulas que realmente de la Porque están militancia. buscando la lista única, Patita. Esto es lo que dijo Bordeta, lo de lista única, Rossi lo dijo, ¿y por qué no? Entonces están buscando el reacomodamiento a través de la lista única. Y los muchachos se quedan mirando las uvas desde abajo a ver si cae alguna. Y la verdad que después quedan ellos manejando esa cosa llamada Partido Justicialista y la verdad se la llevan para la casa. Y a mí me gustaría debatir, he escuchado a otros hombres, otras mujeres, el caso de Jorge Quinoto Vázquez, decir, discutamos también la reforma de la Carta Orgánica, discutamos la participación real de las minorías, discutamos también la incorporación que vamos a coincidir, porque hoy de mañana te escuchaba respecto a un consejo de mayores, ¿sí? Los indígenas hablaban de los ancianos, ¿viste? Claro, pero ahí nos cuesta llamar ancianos, pero pero es la si realidad. ya no tenemos el vigor, Claro. la fuerza de los 20, 30 años. Pero de todas Sí, maneras, así. y vuelvo a repetir el término que dije recién, no sé si es correcto es amalgamar, pero que haya una conjunción, como sucede en otros organismos también para personas mayores, donde hay un encuentro importante con los jóvenes, Totalmente. uno su experiencia, de sus logros, y también felicitando y escuchando a los chicos con Y sus que no nuevas te realidades. digan, callate viejo choto, vos no sabés nada. Claro, porque es así Sí. la soberbia de algunos todos pseudointelectuales del peronismo o sea, es lo que pasó. Tal Se cual. reunían en el oscurantismo kirchnerista, ¿sí? Los intelectuales kirchneristas, y dejaban afuera a todo el mundo. O sea, por poco no te escupían porque no te querían, porque vos eras más morochito que ellos, o no tenían la preparación intelectual que tienen. Hoy se andan quejando que no puede ser esto. Y sí se tuvieron la culpa. Expulsaron a toda la gente. Sí, en eso tal vez tenga razón Rubén, pero también fue un momento que los trabajadores, los jubilados y el país estaba mucho mejor que ahora, porque también yo recuerdo cuando asumió Néstor, que le dijo al carajo la flexibilización laboral, y con eso demostró que realmente el problema no eran los convenios colectivos de trabajo, no eran los salarios, por más que me digan que venía con un viento de cola de lo que hizo Duhalde en su momento y demás, pero también hay que tomar una decisión política, o estabas con el club de los devaluadores o estabas con el trabajo y la producción, y cuando asume Néstor estamos con un 24 o 25% de desocupación real en el país, y entre esa cuestión y pocas generaciones de programas sociales de contención logramos un despegue importante. Que es distinto al 50% de pobres que hay hoy. Por supuesto. Una cosa que son los hace- desocupados y otra cosa es la pobreza, que no alcanzan a cubrir determinada cantidad de puntos del salario mínimo vital y móvil. No desconozco esto, Rubén, soy uno de los que ha expresado aún en el gobierno de Alberto, porque yo, mi ADN es peronista, pero no quiere decir que no trate de reflexionar, como que uno me diga que soy relator, o como me dijera una periodista que parecía el pueblo obrero. En realidad respeto mucho a la gente del pueblo obrero, representan otra clase de trabajadores que no tienen trabajo formal, pero me merecen mi respeto. Uno representa... El pueblo obrero parece más el trotskismo europeo que otra cosa. Tal vez sí, pero tiene que ver con esto, que no todo lo del kirchnerismo fue malo, sí que realmente por ahí, si bien quien te habla con los chicos de la Cámpora en esos momentos, que el segundo gobierno de Cristina, yo me permitía la discusión con ellos en un marco de respeto y razonamiento, ¿viste? Desde lo personal, sí me preocupa que hoy, como una expresión importante del peronismo, de una juventud que se incorporó a la política de la mano de Néstor y en parte de Cristina, no omitan una opinión. Ahora, te voy a decir, perdoná que interrumpa, todo eso que se incorporaron a partir de Néstor, está bien, a partir de Cristina, está bien. Y yo recuerdo jóvenes, chicas, muchachos, si la tocan a Cristina, Sí. va a haber quilombo. Resulta que ellos mismos, Cristina les dio trabajo, les dio casa, les dio un auto, se casaron, tuvieron hijos, compromiso, y se terminó aquel si la tocan a Cristina, sí va a haber quilombo, porque ya tenían un precio, y el tipo que tiene precio no sirve para nada.
Este es el tema, te hay que ser demasiado hombre para morir por sus ideales, como hicieron muchos, como hizo Perón, el mismo Kirchner, que hoy hay dudas sobre su muerte. ¿Sí? Algunos otros ni conviene bueno, ni las dudas siempre ¿ves? sobre el peronismo han existido desde el inicio del gobierno del general Perón. A ver, primero me tomo la libertad de decir, hay un tango que dice que siempre hubo chorros, maquiavelos y estafados, ¿verdad? Eso del año Y 1935. allá en el horno se vamos a encontrar. Es del año 1935, todavía no estaba el peronismo, ¿viste? Entonces, eso es una realidad también. Y después que con el propio general cuenta, cuando lo derroca la revolución fusiladora, cómo fueron a Gaspar Campo también a buscar, a excavar, para encontrar los tesoros y los dólares escondidos por el general o las joyas de Vita. Y él cuenta también, no encontraron un sope, el general era muy bicho, y las joyas de Vita, él dice, y hay testimonio de esto, que Vita había pedido antes de su muerte donarlas para la construcción de casa para los trabajadores. Entonces, en esta cuestión, viste, de todas estas cosas, es lo mismo que ahora con Cristina. Uno recuerda que de 2015 al 2019 no tuvo fuero. Actualmente no tiene fuero. Ahora se olvidaron de Cristina, de la justicia, de presa. Y los muchachos por ahí se excusan aquellos que en esos tiempos, Cristina en estos tiempos recientes pidió que no se movilizaran para una cuestión sería para no generar más presión social y bueno, esta es una realidad también, Rubén, pero en estos tiempos que estamos en democracia, que llevamos 40 años de democracia, respondiendo a los libertarios, estamos en libertad de expresarnos de nuestras propias ideas y pensamientos. Me gustaría que esos grandes, ¿cómo llamarlo?, grupos de poder político que se han creado se expresaran a todo esto, no solo como legisladores en forma particular o personal, sino como estas grandes agrupaciones que en definitiva con su más y con su menos hacen a la realidad política de nuestro país, Rubén. Entonces eso es un llamado de atención a mis queridos compañeros desde el afecto de la cámpora, que me gustaría que se expresaran en este sentido. Ahora, ¿no te parece, Oscar, que tal vez un poco desde el gobierno en lo comunicacional, o por lo menos en la estrategia de lo que respecta a la difusión de cómo se va trabajando sobre el día a día, ¿no te parece que el gobierno les ganó de mano en gran parte cuando dijo, bueno, a ver, dennos tiempo, recién llevamos algunas horas, algunos días, estuvieron callados durante 4 años, no hicieron olas durante 4 años, y bueno, a partir de ahí traten en lo posible de ser mesurados y no se suban tal vez a una agitación propia de un cambio que se pretende a partir del gobierno libertario? ¿No te parece que eso también jugó un poco en ese ánimo de algunos que dijeron, bueno, ya que nos dicen que nos callemos, nos vamos a callar, y otros que, bueno, aprovecharon y dijeron, bueno, ya que está, aprovechemos esto también? Mira, uno no es dueño de la verdad, y es buena la pregunta, porque también si no nos quedamos mirando por ahí, hemos comentado en nuestro partido de la falencia de algunos grupos políticos, y nos olvidamos que el daño mayor lo está haciendo el país, la administración de Milei, que en definitiva es el emergente, que le es útil a las grandes corporaciones y fundamentalmente es el chirolita de Macri, donde Macri le puso sobre esa muñequita rusa del DNU y del proyecto de ley ómnibus todo lo que no pudo hacer para que lo hiciera de golpe. En cuanto a lo que vos me preguntás, la CGT, y es verdad que uno hubiera requerido, soy uno de los que por ahí en esto... Pero no solo de la CGT, también de, como decía Rubén, algunos grupos políticos, algunas agrupaciones, algunos partidos políticos que han integrado el Frente de Todos, Unión por la Patria. Sí, evidentemente hubo cuestiones que, a ver, si vamos por ese lado, lo que nos llevó a perder las elecciones en el orden nacional y provincial, pero más que nada nacional, y eso que tuvimos 2 puntitos de ganarla,
en primera vuelta. Pero también en esto no dejemos de mirar que hubo los sainetes entre Cristina y Alberto, que era una constante, el tema de lo que pasó con Guzmán, que a mi criterio, siguiéndolo a Guzmán, no hizo una mala negociación con los deudores privados de la deuda externa, porque con los bonos que le dio con vencimiento 2029, 2038, etcétera, también logró una disminución de esa renta de 8,35 que tenían anual a un 4,15, ¿no es cierto? Y que también hubo esmerilamiento ahí desde Guzmán y también errores, para mi criterio, de la agencia de poder y de ser que tenía Massa. Ahora, Oscar, también hay algo que se cuestiona mucho y que es justamente esto que vos planteás, y voy a lo gremial, que es lo tuyo, más allá de, por supuesto, tu reconocida militancia dentro del peronismo, ¿no? La CGT, ¿hay unidad en torno a enfrentar justamente este brutal ajuste que seguramente va a venir en reducción de derechos de los trabajadores? ¿O hay tal vez, como está sucediendo con algunos gremios, que bueno, ya más que gremios parecen empresas, justamente que hoy se muestran muy cercanos, muy a gusto, con las definiciones que está tomando el gobierno? ¿O hay también algunas regionales acá en la provincia que están planteando que bueno, que hay que esperar, que hay que ver la letra fría, que hay que ver, cómo se va desarrollando todo esto? ¿Te parece que son tiempos para ver esto o hay que demostrar esa unidad frente a alguien que evidentemente parece un boxeador, se está midiendo y siempre busca medirse con pesos pesados, no lo hace con livianos, no arranca con paquetes? Primero que de alguna manera estamos actuando también en defensa propia, porque no solo te toca los intereses de los derechos de los trabajadores, sino también el tema de las obras sociales, y en definitiva vienen por todo, ¿verdad? Y en el movimiento obrero, como en todos los órdenes, habemos de todo, ninguno lo puede conocer. Y por ahí uno va negociando, van conversando, pero también es parte de la estrategia en algunos casos para medirlo también, este peso pesado que son los grupos económicos y el poder real que se mueve detrás de Milei, ¿verdad? Sí. Y si hablamos de esto, de las medidas de fuerza, lo que ha hecho la CGT en este tiempo y antes no lo hizo, porque de alguna manera por ahí hubiéramos, creo que en algunas cuestiones, ser mucho más firme y ejercer una presión, por ejemplo, con el tema de lo que están ganando nuestros jubilados. En su momento, cuando la nueva fórmula de movilidad, algunos planteamos que había que poner un artículo más donde le garantizamos un ingreso no menor al salario mínimo y móvil, porque dejó de ser vital hace mucho tiempo, conceptualmente hablando, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones. Bueno, eso no se hizo, es verdad, pero hoy el daño que nos han hecho, la pérdida del poder adquisitivo del salario, en una devaluación del 114%, y donde los poderes dominantes están exigiendo un 40% de devaluación más, decimos, no hay salario que resista. Entonces, por eso la salida, por eso... ¿Por sí o por no nos lleva a un genocidio social esto? Y por supuesto que sí. Mira, te escuchaba, Rubén, y hablar de la pelea que hay entre pobres, porque en definitiva absolutismo monárquico que pretende aplicar Milei, donde él es la ley, dicta la ley, pero se sitúa él, ¿viste? Y donde de alguna manera está poniendo en práctica aquello de Leviatán, el hombre lobo del hombre, y realmente la pelea que se está dando entre pobres por los contenedores, la cantidad de gente que anda, lo vivo en mi hogar, lo comento con mis pares trabajadores, que están pasando 3 o 4 personas por día a pedir y no te piden plata, algo para comer. Algo ha pegado fuertemente, más allá que no veníamos bien, pero lo que ha pegado actualmente y lo que va a seguir pegando, y que de alguna manera también la CGT lo visualiza, y creo que los hombres y mujeres que le integran no lo hacen por una especulación a esto de ir regulando, sino que tenemos todavía que generar una masa fuerte de descontento para que de alguna manera tener el acompañamiento más masivo e importante de toda la población. Vos fijate el odio que le inculcaron a los sectores más desprotegidos, que el día que gana Milei por acá pasan algunos chicos que yo conozco, iban gritando, ¡viva Milei!
y al otro día allá en la esquina, ahí donde estaba Echeverre también. Y digo, a ver, ¿Echeverre es el gestor de esto? La verdad que me dio un poco de decepción porque lo conocí acá, charlamos, no creía que iban a llegar a tanto de generar el odio a los sectores más populares, porque la verdad ese voto, esa expresión fue de odio, ¿sí? Más allá que el peronismo hizo cosas para que lo odien, pero los dirigentes esto, ¿sí? Desde los que están hoy encaramados en los primeros lugares a nivel provincial, hasta estos que todavía no consiguieron nada, ¿sí? Y no creo que les vayan a dar algo para estar en el gobierno, salvo algún periodista amigo de ellos que los está promocionando para que el gobernador les dé trabajo, algún ex peronista que también, que no le ha dado ni trabajo, claro, que le habíamos dicho que cómo era no recuerdo, Rubén, soy de escuchar. Nada les dieron. Entonces yo digo, ¿esto es lo que generó Echeverre? Obviamente que acá tiene el derecho a réplica, no tiene ningún problema, tiene que venir, golpear la puerta, subir, pero para mí él es uno de los grandes culpables que le inculcó a la gente el odio hacia muchos peronistas, que está bien, no hicieron las cosas como era debido, pero no era para esto. Hoy están todos enojados con pero tu ley. Tampoco se hizo tan Entonces, mal, falta Rubén, saber qué piensan los cartoneros hoy, porque les va a caer estrepitosamente lo poco que van juntando, porque el comercio va a ir cerrando, porque ya bajaron las ventas un 43% para ser más exactos, ¿sí? Al menos en la capital federal y provincia de Buenos Aires, acá tal vez no se vea tanto todavía, pero se va a empezar a ver, en todos lados se va a recibir esto. Y si no quieren creer, bueno, mejor, pero traten de no comprar y no gastar. Lo que pasa que, Rubén, acá el fracaso de Milei es un daño también con todo lo que ha hecho en este tiempo y lo que puede seguir haciendo, una cuestión muy fuerte hacia la población, donde tanto renegó con la casta y el principal emblema de la casta de representación era él y de los que se rodeó. Por favor, vos veías a todos los que estaban ahí rodeándolo el día que anunció el DNU y parecía Alibaba y los 40 ladrones allí, ¿viste? Era quien se planteaba como el anticasta y terminó siendo el presidente de la casta. Tal cual. Y donde la casta pasó a ser la clase trabajadora, la clase media, porque es la que está más afectada. Ni hablar de aquel que el Papa hablaba de la sociedad del descarte, donde nada tienen y cada vez van a tener menos, y donde realmente corremos el riesgo de salir y pelearnos entre trabajadores, entre ciudadanos, porque también la gente está mal, está violentada, uno lo ves en el supermercado, donde vos vas a entrar. Está más crispada que antes cuando gobernaba el estúpido pelotudo de Alberto. Es verdad. Por no decirle el señor de las ornamentas. Bueno. La verdad que fue lo de Alberto fue un fiasco, realmente uno tenía otra expectativa, porque previo a que Cristina lo señalara para que sea el candidato de la unidad, uno recuerda cómo se pasaba por todos los canales, por ahí parecía una persona más formada, con poder de decisión y demás, cuestión que después en la práctica no fue tan así. Es así. Ahora, hablando un poco sobre lo que es el DNU, hablando un poco sobre lo que es la ley ómnibus, desde las regionales de la CGT le han pedido reuniones a los legisladores nacionales para conocer, bueno, cuál es su postura, para que se definan, para que de alguna otra manera, cara a cara con ustedes que representan a los trabajadores de la provincia y demás, a quienes de alguna otra manera afecta el DNU y la ley ómnibus, bueno, que digan qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su postura en el Congreso. ¿No tienen miedo de que vuelva a suceder lo que aconteció en alguna oportunidad y les vuelvan a mentir en la cara diciéndoles que iban a votar una cosa y después en el recinto terminaron votando otra? Mirá, lo han dicho, nosotros todos no lo votamos, lo tenemos muy bien. Pero anda Georgia ahí, los marroquineros dando vuelta, Alejandro. Lo tengo muy presente, donde firmamos un acuerdo en la Sociedad Friulana entre las dos CTA, la CGT, con Juan Cobailo, y bueno,
virtualmente Maida El capitán, sí. Cresto, que lo iban a sacar, firmaron la documentación y demás, y testimonios de esto, de que no iban a votar ninguna ley que fuera contra los trabajadores y contra los jubilados. Bueno, la cuestión fue distinta posteriormente con la fórmula de movilidad social que se votó en el macrismo, pero claro, respondían que ello era una presión y un pedido especial del gobernador Bordet para que de alguna manera nuestra provincia financieramente estuviera auxiliada. Una cuestión que después uno se comienza a leer y vale para los gobernadores de turno también, de lo que nos están hablando en este tiempo, de que van a ejercer presión sobre los legisladores nacionales de las provincias, que, a ver, si, en vez de discutir si la Constitución Nacional reformada en el 94 es más o menos liberal, yo digo, pongamos en práctica las atribuciones que tiene el artículo 75 de la Constitución Nacional con respecto a las atribuciones del Congreso, y en uno de sus, en el inciso 9 de ese artículo 75 marca claramente que el Tesoro de la Nación tiene que acudir en auxilio de las provincias que presupuestariamente no le alcance para cubrir sus gastos ordinarios. Como también nunca vi meter presión y ejercer autoridad sobre un artículo que marca que sobre la moneda, que el Congreso tiene las atribuciones para sellar la moneda y poner en valor la moneda extranjera. Y con respecto a esto de la Constitución uno podría hablar mucho más. Pero yo a veces me pregunto si algunos legisladores la han leído y realmente qué interpretan de la misma, ¿viste? Esto es una cruda realidad, entonces de esta manera sería totalmente distinto, pero acá muchas veces, y no solo lo que pretende este gobierno de absolutismo monárquico, sino que ha pasado anteriormente donde las escribanías, donde los congresos pasan a ser unas escribanías de turno y donde muchas veces muy buenos proyectos, yo te he escuchado, vos Rubén, que en el orden provincial habías presentado un excelente proyecto, pero pues la trama que hay dentro de la misma, y en algunos casos en el orden nacional muy fuertemente los lobbies que existen, se hacen imposibles avanzar. Pero por lo menos que se hagan escuchar. Sabemos perfectamente que el gobierno nacional con el capital empresarial o privado no se está metiendo. Ahora, ¿qué dice la patronal en este sentido? Obviamente los sectores privados. ¿Están en contra de los trabajadores o no? Yo creo. Mira, yo puedo hablar del sector nuestro, Rubén, de dragado y balizamiento. Nosotros somos un gremio muy pequeño, con una poca masa de afiliados, y tenemos un trato directo con ellos, y no en lo personal, siempre hacemos encuentros por Zoom y demás. Y las empresas nuestras, las multinacionales, se han beneficiado porque venían cobrando en dólares y con este dólar oficial, pero de todas maneras por ahí hemos estado complicados. En el último mes de diciembre, que teníamos el último ajuste salarial por paritaria, pero lo hemos logrado. Lo que pasa es que en el ADN del empresario siempre quieren más. Entonces, de ese lugar, pero lo que sí vemos en el trato con algunos pequeños... Son insaciables como los políticos. Con honrosas excepciones. Que está 2, quiere 3, y 4, y 5, y 7... Te diría insaciable darle una definición edulcorada. Voraces. Por ser suave, nada. Y donde realmente... No son tiempos de ser suaves, Rubén. Y donde realmente... para el oficialismo, sí. Bueno. Y la oposición en algunos casos está muy cómoda siendo suave. Y tan re cómodo. Bueno. Del campeón de la Garrocha, ¿has escuchado alguna declaración, viste, esa que suene a... ¿Se reunieron? ¿No? ¿Sabés quién es el campeón de la Garrocha, no? Por supuesto, yo no sabía que estaba vivo, pero bueno, me enteré ahora que fueron mis compañeros porque yo no pude viajar a esa reunión que tuvieron. ¿Qué les dijo? Que lo tenía en cuenta, que opinaba igual que los trabajadores. Ahí fueron de la mano de Walter Donsoro, hablar con Cueder, una foto de por medio y demás. Se comprometió. Bueno, en el plano de los diputados, Blanca Osuna asumió un compromiso. En Blanca creo, ¿viste? Realmente
porque ha demostrado con su conducta y con su coherencia, más allá que hay gente que por ahí la aprecia o no la aprecia, yo creo en ella, ¿viste? En Cuéllar tengo mis serias reservas por cuestiones que son de sus actitudes. De público y notorio De público y conocimiento. notorio, diría. Y con respecto al tema de los precios y demás, a los grandes empresarios, a las 5 o 6 familias que manejan las grandes empresas, sobre todo alimenticias de nuestro país, no le importa qué es lo que pasa con nosotros. Y ellos nunca han tenido una política de un crecimiento real y de ganar en los volúmenes, sino que ganan, le interesa por la unidad que vende. Entonces, de esta manera, realmente es muy difícil salir de esta inflación, y donde también descaradamente nos dicen que no hay plata, que no hay que emitir, y algunos hemos ido a retirar algunos billetitos y tienen todavía olor a la imprenta. Te estoy hablando del día de hoy, Qué o donde el rico Banco olor. Central ha comprado 3.200 millones de dólares. Si no había plata, ¿de dónde carajo sacaron? Están imprimiendo, imprimieron 3 billones, no me acuerdo cuánto Bueno, más. esa Esa cuestión emisión hay que ponerla monetaria. también sobre el tapete, y requiere de aquí en más una unidad de nación y un compromiso muy fuerte entre el movimiento obrero, me refiero a la CGT, CTA, a los movimientos sociales, pero también de aquellos pequeños y medianos empresarios que volvieron a vivir a partir del gobierno, más allá de los errores de Alberto y de Cristina, y que hoy realmente están peligrando la continuidad de sus pequeñas empresas y en definitiva el trabajo de ellos mismos, porque los empresarios que tienen 8 o 10 trabajadores son trabajadores y trabajan a la par de sus empleados. Es cierto. Esta es una cruda realidad. Va sacudiendo fuertemente el turismo, porque alguno puede decir, ¿y a mí qué me interesa si yo no puedo viajar? Viajan que los que tienen plata. No es así, porque también los centros de jubilados en otro tiempo organizaban viajes, y no para los jubilados que tenían plata, sino que buscaban viajes especiales para que la mayoría de la gente de la tercera edad también pudiera disfrutar de un viaje, porque en definitiva también hace a la salud de las personas. Y hoy uno ve cómo ha caído fuertemente en nuestro país el tema del Con nosotros se turismo. equivocan. Como no va a haber vacaciones, nos van a tener acá. Y en algún momento se van a enganchar. Y seguramente Más que sí. temprano que tarde, más tarde que temprano, pero les vamos a podrir la cabeza. Aparte, la mamusca esta del DNU y Ajá. de la ley de ómnibus toca todos los tipos de intereses. La verdad que nadie se ha atrevido a realizar esta cuestión que realmente que pretenden que se apruebe a libre o cerrado. Por eso es importante que la Corte declare la inconstitucionalidad no solamente del DNU, ¿sí?, sino también de la ley ómnibus, que es la que le da viabilidad a la DNU en el artículo 649. No nos olvidemos de eso. Por eso es Correcto. importante que la justicia, porque la legislatura va a levantar la mano. Lamentablemente... Dicen tengo que alguna vez, coincidir yo con me nosotros merezco que me digas planteamos- estas cosas, sí, y mucho más todavía. Sí, comparto con vos, salvo honrosas excepciones en la legislatura, Sí. la mayoría va a Sí, levantar sí. la mano, Sí, sí. se van a olvidar que pasa sobre las atribuciones del Congreso, de los legisladores nacionales, que pasa por encima de la Constitución, del Código Civil, del Código Penal y también de acuerdos internacionales que en su momento no lo ha cumplido la Argentina, como el tema de la salud mental, y hemos tenido sanciones, ¿no es cierto? Pero claro, de estas cosas, o del tema de una nueva ley de coparticipación que nos estamos debiendo de la reforma del 94. Sí, señor. Está pendiente. Que esa ahora le van a cuestión dar importante. a Jorge Macri, le van a dar el 1.4, creo. Y yo creo Le que van a devolver todo. es un tiempo de un aprendizaje, incluso con respecto a la Constitución Nacional. Yo creo que debería ser material de estudio a nivel secundario, para también cuando venga a presentarnos, a pedirnos el voto algún ciudadano, poderle preguntar qué va a hacer usted con esto de la Constitución, cuál es su compromiso, ¿viste? Porque si no, a veces nos dicen lo que queremos escuchar, la gente necesitamos creer, y por ahí el que miente mejor llega, y el que está diciendo una realidad, de una cuestión de avanzar con razonabilidad y con criterio, y donde de alguna manera consideremos
esta cuestión también de los pequeños exportadores o esos nuevos innovadores que son las empresas, los unicornios, tengan la promoción y la protección necesaria desde el Estado, un Estado del cual está viviendo Milei, pero que descree, porque en definitiva el anarcocapitalismo, como él se define, es un poco eso, un Estado sin Estado y donde la ley es la ley de los privados que tendría que regir los actos personales, sociales y no la ley política, ¿verdad? Y esas son cuestiones que también hay que conversarla, hay que debatirla, no solo pasa por ponernos el hombro y reírnos un rato, que está bueno porque también hace bien reír, sino también que nuestros gobernantes tengan esa cuestión de informar al pueblo y que nosotros, el pueblo, sepamos de lo que se trata. Oscar Barbieri, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, quien quiere oír que oiga, quien quiere seguir que siga, nuestra empresa es clara y alta nuestra divisa, nuestra causa, la causa del pueblo, nuestra bandera, la bandera de la patria y de los trabajadores. Buenas tardes.